Yeah, Radio Aspapros, siempre en mi equipo, con Jorge Villanueva al micro. Siempre en mi equipo, siempre aquí. Si tú juegas conmigo, yo juego por ti. Siempre en mi equipo suena así. Siempre en mi equipo suena aquí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Siempre en mi equipo, el espacio deportivo de Radio Aspapros, con el apoyo de la Fundación Unicaja, a la cual muchas gracias nuevamente. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy querida en Almería, futbolista, emblema del club, llegó a portar el brazalete de capitán. ¿Alguna pista más? Está con nosotros José Ortiz Bernal. Toma ya, sí señor. Siempre en mi equipo. Siempre José, gracias por venir a nuestro micrófono. Que nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha costado un poquito porque es verdad que contactasteis hace ya tiempo y las navidades por medio, vacaciones y demás, y por fin estamos aquí para echar un buen rato, para charlar y hablar, ¿no?, de fútbol y de lo que queráis. Para mí un placer y nada, encantado de estar con vosotros. Sí señor, nosotros encantados, muy buenas tardes, José. Y nada, prometo en exclusiva contar una historia que nadie sabe sobre José Ortiz. No es nada malo, que nadie se preocupe, ¿vale? Vale, ningún problema. Venga, continuamos. Bueno, antes de empezar, como he dicho anteriormente, queremos agradecer a la Fundación Unicaja su apoyo, porque gracias a ellos este programa y Radio Aspapros son posibles. Sí señor. Gracias por creer en la ilusión y en el deporte y la comunicación. Toma ya. Sí señor. Bueno, vamos a empezar con el primer bloque y queremos romper el hielo y conocer un poquito más, bueno, pues a la persona que hay detrás del personaje, ¿vale? Venga, adelante. Por supuesto. Para empezar, más fácil imposible. ¿Quién es José Ortiz fuera del fútbol? Bueno, pues soy una persona muy, muy familiar. Tengo una mujer, dos hijos ya que están en la universidad. Van ya juntitos a la universidad en coche y nada, pues como he dicho, pues quedar con mi amigo, hacer vida normal y un hombre pues muy casero y muy familiar. Uh-huh. José, ¿qué edad tienes? Porque los que te conocemos deportivamente, de tu etapa de profesional, claro, se nos ha quedado en la mente ese José Ortiz que corría la banda y ya hemos perdido un poco realmente la edad que tienes. Sí, pasa el tiempo muy rápido. Es verdad que en primera me llegó, bueno, un pelín tarde, pero llegó. Uh-huh. Jugar en primera división, debuté a los 31 años. Y bueno, pude disfrutar de 4 años de primera y bueno, al final pasa el tiempo. Aquello fue el ascenso en 2007, que para mí fue antes de ayer. Claro. Y ha pasado ya, pues... Ya llovió. ¿Cuánto? ¿19 años? ¿20? Sí, casi 19. El año que viene hace 20 años, madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí. Ahora mismo, pues con 48 años, pues muy feliz y muy contento tengo mi negocio, mi tienda de ropa que la lleva mi mujer Loli y yo en la administración y un poco en dar de alta las prendas, un poco en lo que es el ordenador y un poco de facturación y bueno, y con la Fundación Mavi, con la escuela de la Fundación Mavi, pues muy contento porque me llena mucho pues estar en este proyecto. Uh-huh. Luego ya nos hablarás más sobre la actividad de la Fundación. ¿Tu familia qué papel ha tenido en tu carrera? Pues mi familia ha sido fundamental. Pues ese apoyo incondicional que siempre he tenido, pues de mi madre, que en paz descanse, de mis padres, y de mi madre y mi padre, y de mi hermano. Un núcleo para el final. Mi madre nos inculcó pues ese apoyo de la familia y era una pieza fundamental, ¿no? Y siempre pues se han volcado con todas mis decisiones. De hecho, hay una decisión por ahí de la familia muy importante cuando fui a jugar a Italia y siempre han creído en mí. Y eso de agradecer, porque al final uno cree en sí mismo, pero su núcleo más cercano, pues si cree en ti, pues ese apoyo es fundamental.
y pasara lo que pasara, pues bueno, cuando tú en los momentos buenos, pues la familia siempre está ahí en los momentos, sobre todo en los momentos malos, cuando te lesionas, cuando no te salen bien las cosas. Para eso está la familia y ese apoyo es fundamental. De niño, ¿cómo surgió la idea de querer ser futbolista? Pues cuando era pequeñito, en unos Reyes Magos, me levanté, vi tantos regalos en el salón y uno llamó la atención, que fue un tango Adidas reglamentario. Wow, qué duro, ¿eh? Que estaban. Y bueno, el duro era los Mikasa, el Sí, tango también. Adidas era el top, ¿no? Y recuerdo pues eso a mí me apasionaba, veía a mi hermano entrenar, yo era muy chiquitito, muy pequeño, y bueno, en esos entrenamientos me metía y era muy rápido, decían que era muy rápido, y yo es que no recuerdo, pues eso, no tenía ni conciencia todavía, o sea, antes de tener conciencia ya estaba pegándole pata al balón. Y desde bien pequeñito, ya te digo, me llamaba mucho la atención el equipo de mi hermano, siempre ha sido un espejo para mí, él me lleva 4 años, cuando somos niños esa edad se nota, conforme vas creciendo pues ya esa diferencia de edad pues queda en anécdota, pero para mí siempre ha sido muy importante para mí porque ha sido un espejo y luego quería también superarlo siempre, ¿no? Quería hacerlo mejor que mi hermano. Y jugaba con los amigos de mi hermano, que en esas edades, 4 años se nota mucho, y no solo intentaba, pues, no, pues no, intentaba siempre que no me quedara atrás, sino que superarme y intentar destacar en esos partidos o cada vez que jugamos con los amigos, ya sea baloncesto, ya sea fútbol, pero el fútbol siempre ha sido mi pasión y poco a poco pues jugaba en la calle, con los amigos, en el Zapillo y bueno, hasta que conseguí federarme en el Zapillo Atlético y poco a poco pues ya fuimos para arriba, pasando de categoría y desde fútbol sala, pasando a fútbol 11 y ya pues toda la etapa ya posterior hasta ser profesional. José, para los chicos jóvenes que nos están oyendo, tú has jugado en campos de tierra no una vez ni dos, supongo. Bueno, ahí hay unas cuantas anécdotas también. En aquella época, en los años principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, no habían ni campos de césped prácticamente. Claro. Estaba Juan Rojas, que era antiguo Franco Navarro, Uh-huh. que tuvo una época que no tenía ni césped. Me acuerdo también en las instalaciones del Club Natación, antes era de la Michelin, y había un campo de fútbol de césped natural. Y cada vez que íbamos a jugar allí al campo de tierra, veíamos el césped y damos volteretas, nos tiramos en el césped como si aquello fuera pues el Camp Nou, el Bernabéu, en fin. Y un hecho importante es que bueno, al final esa etapa quedó atrás y al final todos los campos que tenemos son de ese césped artificial que se parece mucho ya al natural y bueno, es lo que yo digo, si antes salían futbolistas con aquellos campos de tierra, pues hoy en día tienen que salir muchos más y porque también los entrenadores están mucho más preparados, los equipos también están mucho más preparados que antes. Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que hay mucha más variedad de equipos, antes había muy poco y bueno, siempre ha sido difícil llegar y lo importante pues hacer lo que a uno le gusta y disfrutarlo. Y también habrás visto por ahí, por ejemplo, campo de fútbol como si fuera de asfalto. De asfalto que habían hasta restos de escombros. Jugaban campos que habían como el resto de ladrillos de escombros. Claro. La anécdota es, bueno, que al final, cuando yo ficho en Almería en el año 97, se crea el equipo filial, el Almería B. Entonces, habíamos en el primer equipo, estábamos 6 jugadores sub-23, porque en aquella normativa de la Federación Española, cuando se bajó a Segunda B, de Segunda División, que es cuando firmamos 6 futbolistas de la provincia, menores de 23 años, estaban obligados los equipos de Segunda B a firmar
6 jugadores sub-23, tenerlo en la plantilla. Ujú. Y por contrato al final, si no íbamos a convocar con el primer equipo, lo teníamos que hacer con el filial. Entonces, pues como anécdota, pues yo pasé de jugar en la Condomina, un campo que había sido de primera división en Murcia, pues pasé de jugar en la Condomina a jugar en el campo de la Rábita, que con todos los respetos, pues era un equipo de primera regional, o de segunda, o sí, primera regional, y bueno, apenas, pues eso, había un vestuario pequeño, estaba en un rompeola una de las bandas con un barquito. Madre mía. Y esa historia es buena porque decías tú, ¿y el barquito qué hace ahí? Y era para recoger los balones que se iban al agua. Que sí, bueno. Sí, era así. Y ya te digo, y aquello fue también duro, pero uno también tiene que adaptarse a esa situación y saber dónde está en cada momento y dar siempre todo lo mejor de uno, ya sea en primera, en segunda o en primera regional. Y al final, en ese campo, pues habían restos de escombros, era un campo un poco pues de Especial. Igual que hay otros que son de hormigón. también. Bueno, eso ya, pues esos son de fútbol sala, ¿no? Que es otra cosa, Ángel. Vamos a ver, es fútbol. Sí, Sí, llega a ser lo mismo. Sí, bueno, pero el fútbol sala está, aparte de, está en la federación, pero aparte no se trata, no es fútbol 11, es fútbol sala. También está el fútbol playa. Claro que ¿Eh? también tiene Eso- cosas que eso contarnos, también, José. ¿eh? Ya no asfalto, ahora es arena de playa. Ya. Que ahí también tenemos para charlar. Sí, es un tema interesante para preguntar. Sí. Venga. Ángel. Para desconectar, playa o sofá con una peli. Hombre, depende de la época del año, ¿no? Pero aunque en esta época también, da un paseíto en la playa o en el paseo marítimo también está bien. Me gustan las dos cosas, me gustan. Si hace mucho frío, pues el sofá, manta, calefacción, película o un libro, eso está muy bien. Chimenea. Pero si hace buen tiempo, también pasear en la playa, en paseos marítimos que tenemos aquí en Almería magníficos, pues también vale. Una comida que con solo detectarla te hace feliz. Bueno, echo mucho de menos el gazpachuelo que hacía mi madre y me ha venido así a la mente. Bueno, me gusta, al final también me gusta comer bien, ¿no? Una buena paella, un buen arroz y bueno, como futbolista también, como deportista, la pasta también es fundamental. Pero mira, las lentejas de mi abuela, también que en paz descanse, también eran muy especiales. Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora, si os parece, a hablar de la trayectoria de José. Venga. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el fútbol? Bueno, a nivel deportivo, sin duda el poder jugar en todas las categorías y llegar a primera división. Y luego lo que me ha dado el fútbol también es poder formar una familia, porque yo conocí a mi mujer gracias al fútbol playa y el fútbol pues, me ha dado la oportunidad de poder desarrollarme también a nivel personal con mi familia, mi negocio y bueno, las dos cosas. A nivel deportivo, pues jugar en primera ha sido lo máximo y uno siempre quería mejorar, ¿no? Pero bueno, llega un momento que al final llega un momento que hay que parar, ¿no? Por la edad y por todo, pero siempre tenía unas metas muy, muy grandes. Y bueno, llegué hasta donde pude, que fue 4 años magníficos en primera. Que no es poco. Y me hubiera José, que no es gustado... poco. También la época que a uno le toca vivir, ¿no? Pero me hubiera Sí. gustado, de verdad, una de mis metas, y si quieres repasamos un poco, porque yo desde pequeño me planteé mi etapa de futbolista como una gran meta
una meta que a lo mejor es pues muy difícil, muy complicado, que era jugar en la selección española y ganar un mundial. Ese yo creo que es el sueño de cualquier niño, Claro, cualquier claro. futbolista. Pero para llegar ahí, pues cuando era pequeño, yo decidí intentar llegar a esa meta tan grande en metas pequeñas. Pequeñas metas que iba superando, que eran accesibles. Y cuando era, por ejemplo, infantil, pues mi meta era intentar jugar con el cadete, con el equipo superior, y lo lograba. Cuando era juvenil, pues mi meta era llegar a jugar en Liga Nacional. Cuando era juvenil, en el Roqueta, había un equipo en tercera división y yo decía, pues mi meta es intentar jugar con los seniors, con el equipo de tercera división, y lo conseguí. Otra de mis metas era jugar en el equipo de mi tierra, antes habían 2 equipos. Así es. Y una de mis metas era intentar jugar en uno de esos equipos y también lo conseguí con el Almería. Cuando bajamos a segunda B, pues intentar subir a segunda división y luego a primera. Y esas metas pequeñas que se van cumpliendo, pues era un pequeño logro y un pequeño paso para llegar a esas metas. Y una de las metas, que era cuando estaba en el Almería, pues me hubiera gustado que el equipo hubiera llegado a jugar en Europa y representar a Almería en el resto de Europa. De hecho, estuviste muy cerca en 2008, pero por una circunstancia no se pudieron andar, por Bueno, desgracia. el primer año de Unai Emery hicimos un temporadón y estuvimos Cierto. muy cerca. Pero- Pues era otra de mis metas. José, yo, es decir, como yo ahora mismo sigo muchos podcasts de futbolistas que ya se han retirado y lo entrevistan, y te das cuenta, repasando no tantos nombres de gente que tienes ahí en tu mente durante tantos años, que es decir, hay pocas carreras, por lo menos desde mi punto de vista, tan gratificantes y tan satisfactorias como ha podido ser la tuya. No es fácil conseguir lo que tú has conseguido. Ser el ídolo del equipo de tu ciudad y que un estadio coree tu nombre y que marques goles y centros y pases y asistencias cruciales en momentos tan importantes, yo creo que José Ortiz está en el ideario de todos nosotros como una estrella del fútbol almeriense. Lo digo, Yo creo que sí. lo digo con cariño, pero yo- siendo justo también, lo digo, ¿eh? Pues yo súper agradecido a la gente y ese cariño pues lo noto y ha pasado muchísimo tiempo y todavía lo percibo Claro. y yo estaré eternamente agradecido. Yo puse mi granito de arena, di lo máximo de mí para defender a Almería, para defender pues no solo la capital, sino la provincia, porque al final Almería Claro. representa la provincia. Claro, claro. Y eso ha sido lo más grande. Y bueno, pues muchos futbolistas pueden decir, y es verdad que Pero bueno, la que no es carrera poco, no ha que- sido fácil, No, claro. porque es que la vida tampoco es fácil. Y es verdad que, bueno, Madrid, Barcelona, pues tienen canteras muy, muy buenas, salen muchos niños de ahí directamente de juveniles, directamente a primera división. Y no digo que no sea fácil, porque también pues tendrá su su sacrificio, como todo, ¿no? Pero bueno, lo que me ha tocado vivir a mí, yo, como te he dicho, súper orgulloso y bueno, pues y de poder inspirar también a más gente Claro. que siga intentándolo y ya te digo, yo súper agradecido a la gente después de tantos años, pues que tengan ese cariño todavía. Claro, sí, es que lo que te he dicho antes también, ¿no? Es decir, es que no tiene nada que ver un Madrid de los años 80, 90 con una Almería, con esos campos de tierra, con esa... Y aquí no había tampoco ese... Claro, no hay una estructura, esa dijésemos... estructura o ese equipo de año atrás, ¿no? Claro. Tuvimos la agrupación deportiva que desapareció y Luego tuvo una época donde no había fútbol profesional, era fútbol pues en segunda B, tercera y Claro, o sea, con y todas esas tampoco teníamos un dificultades. espejo donde mirarnos, tampoco No, claro. los chavales de mi edad no teníamos ese espejo, ¿no? Claro. donde está ahora mismo Almería, que desde que se subió en el año 2002 hasta hoy en día, pues son 24 años bueno, no en la máxima categoría, pero sí en el fútbol profesional, que eso es muy difícil. Claro, muy claro. difícil de los 42 equipos que hay entre primera y segunda, pues bueno, excepto los grandes de primera, pero bueno, hay muchos equipos que al final, históricos, que han bajado a segunda B. Claro. Tenerife ahora, el Murcia, hay muchos equipos que están ahí abajo, el Depor estuvo hace poco.
Claro, y en todo ese proceso. El Oviedo, una capital como el Principado de Asturias, está también muchos años en segunda B ¿Y a punto de desaparecer? y a punto de desaparecer. O sea que lo de la Almería tiene mucho mérito, ¿Tiene mucho la mérito? afición también, que poco a poco va creciendo y bueno, ver ahora cómo va la gente a animar al campo, que tiene una masa social muy grande, pues eso. Pues bueno, eso se nota, ¿no? Del trabajo que viene de ahí atrás. Claro, José, y tú pusiste tu granito, Sí, o tus todo. 2 granitos, tus 3 granitos de. Todos los que pasamos al final de de la arena. Almería, pues pusimos ese granito. Claro que sí. Venga, chicos. ¿Qué es? Te toca. No. Sí, espérate. Toca. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Gracias, José. Tranquilo. Siendo sinceros, ¿qué es lo peor? Claro, o sea, han pasado cosas buenas. Claro, pero también cosillas malas. evidentemente. Yo siempre digo cosas menos buenas. Lo peor para un deportista son las lesiones. ¿Por qué? Porque te truncan la carrera, tienes que recuperarte, tienes que pasar por una operación, ya no empiezas de cero, empiezas desde -10, porque te trunca. O sea, ya no puedes entrenar día a día, tienes que salir del hospital, hacer una recuperación. Y entonces eso, lo peor de un deportista, ya no solo digo de un futbolista, sino de un deportista, son las lesiones. Y bueno, desgraciadamente, afortunadamente, pues no tuve lesiones muy importantes en mi carrera, pero sí una que dio mucho la lata y me tiré casi una temporada entera sin poder jugar. Y bueno, las circunstancias, pero uno también aprende de eso, uno aprende a ser más fuerte, también adaptarte a esa situación y bueno, dentro de lo malo, y también se pueden sacar muchas cosas positivas. Yo ese año, el año que me lesioné, vino a vivir conmigo la que hoy en día es mi mujer, la madre de mi hijo, y se vino a vivir conmigo. Entonces, de una noticia mala que fue la lesión y que fue también la decisión del entrenador por aquel entonces de darme la baja federativa, ¿no? De saber que lo que queda temporada, aunque me recupere, no voy a poder jugar. Esa decisión pues se tomó los últimos días de diciembre, antes de cerrar el mercado, que yo tampoco iba a fichar en otro equipo, ¿no? Pero pues esa decisión dolió mucho. Pues no estaba del todo recuperado y fue un palo cuando me comunicaron que me iban a dar la baja federativa. Pero se suplió con esa noticia que Loli venía a vivir ya conmigo y siempre uno intenta sacar noticias o cosas positivas de algo malo, ¿no? Y a mí aprendí mucho a ser fuerte, a no bajar los brazos, a seguir luchando, a recuperarme bien de la lesión y al final salí muy reforzado porque al año siguiente el entrenador contó conmigo porque hice una buena recuperación y me vio entrenar a muy buen nivel y al año siguiente pues contó conmigo, jugué casi todos los partidos y subimos a segunda división. Entonces de algo negativo siempre hay que sacar pues el lado positivo y ser fuerte y no venirse nunca abajo. ¿Qué te dijeron que no valías por tu altura? ¿Cómo se supera eso siendo tan joven? Pues no fue así exactamente, pero bueno, es más o menos el run run y antiguamente, cuando yo siempre he sido muy pequeño de estatura. Yo no pegué el estirón, como se dice, hasta los 15 años, cuando era ya cadete, que iba a pasar juvenil. Yo siempre he sido muy chiquitito, ¿no? Y lo que pasa es que era muy rápido, tenía otras habilidades. No era un delantero centro, pues como todos los entrenadores, o como por aquel entonces, pues la gente decía, que era, si no tienes altura, no va a llegar nunca a ningún sitio. Y eso pues me hizo, lo que estamos hablando, me hizo más fuerte
y decir, oye, pues los chiquititos también tenemos que decir algo en el Hombre. fútbol, ¿no? Y cuántos jugadores chiquititos no han sido muy buenos, o han sido botas de oro, o han sido Claro, máximos goleadores. Pero era la sociedad que había por aquel entonces que pues te asociaba pues eso, que si no tienes altura pues no va a llegar a ningún sitio. Pues uno se tiene que hacer fuerte, como he dicho antes, y confiar en uno mismo y seguir hacia adelante y seguir mejorando día a día. Y si no, que se lo digan a Messi. Por Correcto, ejemplo. correcto. Hubo un momento complicado. El bloqueo de la Almería a tu traspaso al Rávena. ¿Qué pasó realmente, si quieres explicarlo? Bueno, más que bloqueo, pues era la forma de pago que bueno, a los dirigentes, pues, y ahí es cuando digo, la familia ayudó. Por aquel entonces, pues era una serie de pagarés donde al final el club, pues, no lo aceptaba y querían querían al final el traspaso, la transferencia directamente, y lo que hizo la familia fue coger esos pagarés, sacar 2 préstamos personales, y es lo que estoy diciendo, que al final la familia ayuda hasta el momento, porque y era una responsabilidad también, creían en mí y era una oportunidad para irme a jugar a Italia. Entonces cogieron esos 2 pagarés, se sacaron 2 préstamos personales a vencimiento de esos pagarés, y al final pues se desenquistó ese pequeño problema, y al final pues eso, todos contentos, y pude jugar y debutar en la segunda división, que para mí era importante. Jugar en segunda división en Italia, estando aquí en Almería en tercera, pues era una gran oportunidad para mí. Y bueno, duró poco, 6 meses, pero también uno se hace fuerte viajando pues a otro país y aprende otra cultura, aunque sea muy parecida a la italiana, a la española, pero bueno, uno también se hace fuerte saliendo de tu casa. Entonces has viajado por todo el mundo. Pues casi, mira, pues he podido viajar con sesiones AFE cuando me quedé sin equipo. Salió AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y hubo una oportunidad de los jugadores que se quedan sin equipo, hacen una concentración en Alicante, se hacía al lado de Benidorm, y entrenamos todos juntos y se hacía una especie de pretemporada, ¿no? Pues para hacer partidos amistosos por la zona y que los equipos te puedan ver y que puedan fichar en otro equipo. No se dio la situación de poder firmar en un equipo, y entonces esas mismas sesiones AFE viajamos, ¿sabes dónde? A China. Entré. Entonces puedo decir que he viajado por casi todo el mundo. Era capital Pekín. Sí, nosotros fuimos a Shanghái. Una ciudad bastante enorme. Impresiona, muy a ver, impresiona jugar con estrellas como Messi o Cristiano. Pues, a ver, todo lo que conlleva el Madrid y Barcelona, pues impresiona, ¿no? Porque llevan un aparato mediático detrás, un aparato pues social muy grande. Todo lo que repercute en el Madrid o Barcelona, pues se hace eco todo el mundo, y es una oportunidad para cualquier futbolista y es una ilusión. Impone, sí, pero es una ilusión intentar pues hacer un buen papel, intentar ganarle, intentar pues sacar lo mejor de uno. Pero hay veces que también los tenis son de tacos esos de metal. Sí, en campos de césped, cuando está muy mojado, los tacos de aluminio, eso para no resbalarte, claro. Bueno, 2 de febrero de 2008, 2-0 al Madrid. ¿Cómo lo viviste? Fecha exacta y todo, madre mía. No, sí, fue uno de los días muy especiales, ¿no? Y ese quedará marcado porque se ganó al Madrid, donde llevaba muchos partidos sin perder.
Y llegaba aquí a Almería como que, bueno, que no iban a golear y al final hicimos un partidazo y ganamos 2-0. Ese partido sí. Hay algunos partidos que están grabados en la memoria y ese es uno de ellos, sí. ¿Qué se siente, José, cuando metes un gol en tu casa y todo el campo corea tu nombre? Pues eso es una sensación muy difícil de explicar, es una alegría inmensa y tuve la suerte al final de poder marcar en primera porque se hizo complicado marcar ese gol en primera, fue al tercer año y intenté muchísimo. Aunque no he sido un goleador, sí he metido bastantes goles, pero mi fuerte al final pues era entrar por banda, poner centro, dar el último pase. Y el año del ascenso, pues sí, marqué bastantes goles y en primera se complicó muchísimo, ¿no? Y marcar el gol que nos dio la victoria contra el Jerez, una victoria muy importante de cara a la permanencia, campo lleno y todo el mundo coreando, eso es una satisfacción enorme, pero no solo era el marcar, cuando a lo mejor daba una asistencia y marcaba Negredo, o marcaba Uche o marcaba cualquier otro, también era una alegría enorme. Ya yo me acuerdo en esa época, al final Unai Emery contaba mucho en los últimos minutos, cuando el partido se complicaba, íbamos 0-0 o 0-1 perdiendo. En el momento que salía a calentar, la gente empezaba a aplaudir y a mí se me ponían los pelos de punta, de verdad. Qué guay. Debajo de la sudadera, de verdad, los pelos se me ponían de punta y era una responsabilidad y decir, salías con mucha adrenalina, con ganas de hacer algo en muy poco tiempo, que eso es muy difícil. Y claro. Bueno, y afortunadamente salía, pues o me hacían una falta, o me hacían un penalti, o remontaba un partido. Y bueno, luego ya cuando me iba al córner a perder tiempo, ahí la gente también se ponía en pie y era una emoción muy, muy grande. Era muy bonito aquello, sí. Era que se me están viendo los recuerdos a la mente, ¿no? Y es verdad que cuando empezaba a calentar, José, ya es que el público, ¿no? Como que se iba viniendo arriba, ¿no? Era como un rumor ahí, que ya sale José. Sí. Qué alegría. Bueno, vamos a pasar un bloque de... Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Almería y sobre su gente. Ángel. El ascenso 2006-2007, ¿qué recuerdo no se te borra? Pues la de gente que había en la calle celebrando después de 28 años, creo que era 27, 28 años sin jugar en primera, y esa certificación de matemáticamente ya estar en primera división fue increíble. El paseo en autobús por Almería fue increíble, y ver cómo el autobús no podía ni seguir la marcha de la gente que había, eso fue muy grande. Yo no recuerdo de haber visto tanta gente en la calle celebrando algo. Me acuerdo, me pidió ese ascenso, me acuerdo del test 1 con la Ponferradina el 19 de mayo de 2007. Toma ya, correcto. Vaya. Qué memoria tiene Jorge, sí. Increíble. Sí, es que me acuerdo que justamente me acuerdo que ese partido me pilló con un evento familiar en Cartagena, me acuerdo que pusimos la televisión y yo celebrándolo cuando subisteis. Sí, ¿lo celebraste ahí en Cartagena? Sí, lo he podido celebrar. Fenomenal. Sí. Venga, siguiente pregunta, Jorge. ¿Quién fue clave en ese vestuario en el ascenso? Pues Unai Emery y todos los jugadores. No te puedo decir ninguno porque éramos una piña, nos llevamos todos muy bien y bueno, Unai Emery al final no inculcaba pues eso, que cada uno era importante, ya no solo el que jugaba, sino al final, el vestuario al final lo hacen los que no juegan. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere jugar y el que no juega está enfadado, está cabreado porque quiere jugar, y al final cada uno sabía su rol y Unai Emery llevaba muy bien el vestuario. Y nosotros también, los capitanes y el resto de jugadores, pues nos llevamos muy bien. Al final es verdad que cuando las cosas salen bien, pues todo es muy bonito pero es difícil porque cada uno saca su ego, cada uno quiere jugar, cada uno quiere aportar, pero bueno, cada uno sabía su rol y lo importante ahí fue Unai Emery y el vestuario, todo. Tu mejor gol en el estadio Juan Roja.
Bueno, Juan Rojas. Pues mira, recuerdo el último gol en el estadio Juan Rojas, que ganamos 2-0, creo, o ganamos 2-0 al Sporting de Gijón. Certificamos la permanencia y ese gol, ese segundo gol que le hago una picadita al defensa, la cruzo, también iba dedicado a mi hijo José, que mi mujer estaba embarazada, Loli, y cogí el balón, me lo metí debajo de la camiseta y lo celebré dedicándolo a mi hijo, mi futuro hijo, y fue ese último gol en el Juan Rojas. Qué bonito. Bueno, vamos a pasar al bloque de aprender del fútbol. Adelante, Jorge. Unai Emery. ¿Qué le hacía diferente como entrenador? Pues Unai Emery, yo siempre lo digo, con Unai Emery viví el fútbol analógico al fútbol digital. Y me explico. Antes, la preparación de partidos, todavía los programas de ordenadores todavía no estaba muy extendido, ¿no? Entonces habían cintas de VHS. No sé si lo habéis visto. Sí. Entonces metía la cinta VHS y no era como un DVD que tú le dabas el minuto que quisiera, tal. Entonces el VHS intentaba echar para adelante más o menos el tiempo que... Se perdía mucho tiempo. Y los entrenadores que teníamos antes se perdía mucho tiempo con lo que te querían enseñar del equipo contrario, lo que querías que mejorara de su propio equipo, y se perdía mucho tiempo. Y con Unai Emery, cuando llegó con sus ordenadores portátiles, cada miembro del cuerpo técnico llegaba con sus DVD o sus CD o DVD ya cortados. ¿Cortados qué quiere decir? Pues que tenían un programa donde se grababa el partido entero y ellos seleccionaban las jugadas que querían que viéramos nosotros. Entonces él decía, no voy a molestar más de 15 minutos, pero tenéis que estar concentrados viendo lo que yo os diga. Y eso cambió la regla del juego, cambió todo. Y es lo que digo, pasamos del fútbol analógico al fútbol digital porque fue una riqueza de enseñanza, de saber lo que tienes que mejorar, saber la parte buena que has hecho, saber cuál es el punto fuerte del rival, cuál es el punto débil. Todo eso te lo daba Unai Emery muy mascado, y luego era muy obsesivo con todas las facetas del juego, ya sea un saque de banda, ya sea una falta, un córner, un balón parado. Cualquier faceta intentaba controlarlo con mucha jugada de balón parado, mucho ensayar, y Unai Emery fue un maestro en ese sentido, y no es casualidad que esté pues en los clubes más grandes de Europa. Y lo que le queda. ¿Un entrenador que te marcara como persona? Pues siempre lo he dicho, Paco Flores. Paco Flores sacó lo máximo de mí, y en una época donde lo pasé muy mal, otra de la época, donde apenas jugaba, no se contaba conmigo. Y cuando llegó Paco Flores y me dio esa confianza, pues de estar en la Almería en puesto de descenso a Segunda B, a salvarnos esa temporada y confiar mucho en mí. Y al año siguiente Paco Flores puso las bases, o sea, fichó a jugadores importantes que luego fueron claves en el ascenso y en temporadas posteriores. Y Paco Flores pues ha sido el entrenador que más confianza me ha dado. Cuando no te convocaban, ¿qué es lo más duro de llevar como jugador? Bueno, siempre intenta respetar las decisiones de los entrenadores, y al final uno quiere jugar siempre, quiere aportar, y bueno, al final lo pasan mal, ya sea en el estadio, en la grada o en la televisión viendo a tus compañeros. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el campo eres responsable de lo que haces, y yo me sentía muy seguro en el campo porque sabía lo que hacía, ¿no? Y quería aportar, y desde la grada o desde casa pues
pues como cualquier aficionado, pues se sufre mucho porque no puedes ayudar y no puedes aportar y al final pues tienes que acatar la decisión. Bueno, vamos a pasar a hablar de otra etapa y del presente de José Ortiz. Ángel. También jugaste en fútbol playa. ¿Qué diferencias hay con el fútbol tradicional? Pues lo único parecido que hay un balón y portería y que se juega con el pie. El resto, pues muy complicado. El dar un pase, el correr sobre la arena. ¿Te refieres que va con bota o Va pie descalzo. descalzo? Va descalzo porque ahí con bota es muy peligroso. Al ser arena de playa, una bota pues se te mete la arena entre los pies y ahí tienes que jugar descalzo. Ya el contacto que hay entre los pies pues también es peligroso, pero bueno, al final es fútbol. Y yo hago una pregunta. ¿Vosotros cuando vais a la playa, con las sillas, con las neveras, a vosotros cuesta llegar a la orilla? Sí, cuesta poquillo. ¿A que sí? Cuanto más tiempo lleves la nevera cargada de, por ejemplo, de refrescos, Cansa mucho. etcétera, etcétera, cuanto más tiempo más pesa. ¿A que sí? Y cada vez cuesta más llegar. Y más si la playa es grande, ¿no? Así es. Según, Y si no tiene la maderita para avanzar, ¿no? Vas según, con chancla y va. Pues imagínate el correr la playa. Pero- Es un campo pequeñito, ¿verdad? Porque si fuera grande, vamos, habría muy poquitos goles. Y se trata de eso. Al final, un campo pequeñito y donde cuesta muchísimo conducir el balón porque hay tantos hoyos, es muy difícil. Se juega mucho por arriba y al final es espectacular porque hay muchas tijeretas, muchas chilenas, muchas voleas, porque al final caen blanditos y el fútbol, como se juega mucho el balón por alto, pues propicia mucho esa jugada. En fútbol espectacular, un fútbol muy, muy bonito donde al final pude jugar con amigos, llegamos a una fase final y me convocaron para la selección española de fútbol playa, o sea que pero que también eso tiene, aparte de lo duro, tiene que ser muy fuerte. Y se pone las piernas. Eso me sirvió también para el fútbol 11, porque al final cogí ahí una base de fuerza en las piernas que al final me sirvió para el fútbol 11. Y del fútbol playa estoy súper agradecido y me traen tantos buenos recuerdos porque cuando fui con la selección española a jugar en Alicante una Copa del Mundo, ahí conocí a mi mujer, a Loli, en Alicante. Y el fútbol playa me trajo, pues eso, me trajo buenas noticias y lo recuerdo muy, muy bonito. Aparte de jugar con la selección española, conocí a mi mujer. Bueno, José, y además has dicho antes que una de tus ilusiones cuando eras pequeño, como todos los niños, ¿no? Es jugar en la selección española. Correcto, mira, Entonces, no jugaste en la selección de fútbol 11, pero mira, en la eso selección lo española decía también. yo en aquella época, sí. No me llegó la oportunidad porque es verdad que el fútbol 11 hay muchísimos futbolistas y muy buenos y tienes que estar pues en primera división muchos años y destacar mucho para jugar la selección española, pero me llegó por ahí en el fútbol playa y yo lo que dije en aquella época, para mí defender España en el deporte que sea era algo muy grande y al final lo pudimos defender jugando al fútbol playa y escuchar el himno pues delante de un estadio ahí hecho en la arena de la playa en Alicante, pues fue bonito, muy bonito. Sí, señor. Bueno, José, háblanos sobre la Fundación Mavi y tu labor en ella. Sí, pues mira, esta es la tercera temporada que estoy ya con la Fundación Mavi. Me llamaron me contaron el proyecto y la verdad que estoy súper ilusionado, me llena muchísimo porque no es un club al uso, ¿no? Es una fundación donde sí hay un club de fútbol, donde hay equipos federados y compiten con los demás equipos de la provincia. Luego tenemos la escuela, pero ya son los niños, pues al final que no tienen tanto nivel, pues juegan en escuelas para que sigan aprendiendo, que sigan esforzándose. Y no se queda solo ahí, sino que
que al final hay un apoyo escolar detrás. Hay una integración real de niños pues inmigrantes que no tienen recursos, o pues al final hay una serie de becas que esos niños están becados. Ajá. Y al final no se trata de hacer un equipo solo de inmigrantes, sino que al final pues que se mezclen todo, que al final es la clave. O sea, es la integración real dentro de un equipo y dentro de una estructura. El primer año empecé a entrenar un equipo juvenil, al juvenil B. El año pasado entrené al juvenil C y a un alevín. Y este año me han dado la oportunidad de darle una vuelta a la escuela, ¿no? Y bueno, llevo la parte deportiva, la metodológica del área deportiva de la escuela. Soy el coordinador de unos 10 equipos, 9 equipos, entre potitos, que son los más pequeños, o bebés, pasando por prebenjamín, benjamín, alevín, infantil. Son 9 equipos en total y bueno, llevo la coordinación. Hay una liga de escuelas también en Roqueta, donde cada una de las escuelas compiten el fin de semana en fútbol 7, ahí en Roquetas, y llevo pues aparte de coordinar a los entrenadores, los equipos de escuela, y la verdad que estoy muy contento. La verdad que me llena muchísimo esta labor. Qué bonito, qué proyecto tan bonito. Yo no lo conocía, lo reconozco hasta que no hemos preparado esta entrevista, pero Sí. seguiremos indagando. De hecho vengo precisamente, hoy ha sido un día difícil, ¿no? De viento, y vengo de allí. En la escuela entrenamos de 4 a 5, de lunes a jueves. Alternamos alevines, prebenjamín y benjamín, lo alternamos lunes y miércoles con martes y jueves, que entrenan alevines infantiles. Y los viernes no se entrena, ya se preparan los partidos porque se juegan viernes tarde y sábado por la mañana. Y bueno, tenemos estos días que aún así en días difíciles, días de frío, viento, pues las familias están ahí, los niños van ilusionados a entrenar y bueno, mañana creo que hay alerta, o sea que veremos a ver, mandaremos un mensaje que... Martes, miércoles va a hacer bastante viento por Sí, hoy. y hoy, porque ha sido un poco tarde, pero mañana creo que vamos a suspender. Muchos niños vienen andando en patín y es un día peligroso mañana para hacer deporte. En este caso, pues bueno, daremos descanso mañana y pasado, yo creo. Bueno, un proyecto precioso, Fundación Maavi, que vamos a seguir desde Radio Aspapro y siempre en mi equipo. Vamos ya cerrando porque no podemos abusar más de José. Nosotros estamos aquí encandilados con lo que nos está contando, pero tenemos que terminar. Recordando todo, el pasado, el presente, y genial. Estoy muy a gusto, de verdad. Sí, señor. Bueno, vamos con ese cierre rápido, Jorge. ¿Echas de menos el fútbol profesional? Mucho. He hecho mucho de menos el día a día, el entrenar con los compañeros, los fines de semana, los partidos, la previa. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero al final se echa mucho de menos. Pero al final uno se adapta a la nueva vida y eso quedará para el recuerdo. Sí, señor. ¿Y una anécdota divertida que recuerdes con cariño? Los ratos de vestuario y al final los viajes, que siempre salen anécdotas, y me acuerdo Paco Luna era muy gracioso y nos llevamos muy bien y bueno, contaba muchos chistes y siempre estaba con la gracia esa de Jerez que tiene y ese arte que tenía y que tiene. Y bueno, se echa mucho de menos ese ambiente vestuario. Sí, señor. Y ya última entrevista para concluir. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos aquí? Alguien que tú le darías el testigo de... Pues mira, Paco Luna. Mira, Luna. pues notamos. Paco Luna, que es... pues eso, justo antes de llegar yo, pues Paco Luna es una leyenda también en Almería y un jugador también muy querido en Almería, donde
tuvo también una época muy buena donde ascendió a la Almería a segunda división y ya pues fue traspasado al Albacete y tiene una trayectoria también muy bonita y ahora está por aquí, por Almería, entrenando. O sea que Paco Luna sería un jugador interesante. Pues Gracias. tomamos nota, Paco Luna, para que Y desde bueno, aquí le vaya mando un abrazo y a ver si quedamos pronto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y os prometí que os iba a decir una pequeña especie de anécdota o curiosidad con José Ortiz. No sé si él se acordará o no, y esto os voy a dejar un poco con las patas para arriba. Es que yo fui compañero de vestuario de José Ortiz. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuándo? Pero no fue como futbolista, porque obviamente Dios no me dio esa virtud con el balón. Pero yo estuve haciendo prácticas de nutricionista deportivo con Juan Casuco, Hostia. entrenador de la Almería en el año 2002, 2003 aproximadamente. ¿Estamos ya en segunda? O... Sí, con Juan Casuco, segunda división, yo creo. No te lo sabría eso no me acuerdo si era segunda o segunda, yo creo que sí era segunda. Y Oye, ahí pues en aquella época yo creo recordar, puede ser que nos empezara a dar creatina en zumito. Sí, hubo una suplementación suplementación, de creatina, exactamente, sí. Bueno, Sí, y sí. estamos ahí haciendo la aplicometría esta, ¿no? La Sí, antropometría. sí. Ajá. Y bueno, unas recomendaciones nutricionales y ahí estuve yo con unos cuantos años menos que ahora. Qué maravilla, sí. Yo me acuerdo de aquella época. Es verdad que hoy en día el fútbol ha cambiado en todos los aspectos y se agradece pues eso, que en esa época donde no había tanto el fútbol era mucho de entrenador, segundo entrenador, preparador físico y fuera, y hoy en día hay tantos Sí, un staff, elementos, ¿no? que ayuda al futbolista al final: psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, readaptadores. Hoy en día es tan grande los cuerpos técnicos, al final todo para que el futbolista pues intente rendir mejor, y en esa época pues empezaste y un adelantado, ¿no? Sí, un visionario. Sí. Pero bueno, eso fueron solamente unas prácticas, fueron unos mesecitos, unas cuantas veces que nos estuvimos viendo. Sí. Pero bueno, Es una verdad anécdota que bonita. pasan muchísima gente y muchas caras y al final es difícil quedarse con todo, pero joder, buena anécdota, sí. Sí. Bueno, y la verdad que hay que decir que tanto Juan Casuco como todos vosotros me tratasteis muy bien, con mucho cariño. Yo era un chaval que tenía 20 y pocos años y la verdad que me tratasteis con mucho cariño, me acogiste ahí en el vestuario, o sea que muy contento con... ¿No estaba Paco Luna por aquel entonces? Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En esa época de Casuco estaba Luna, porque él volvió cuando subimos a segunda división. Estaba Ortega también. Ortega, sí. Y Juanlu, que luego triunfó en el Numancia, ¿puede ser? Sí. Sí, o sea, había ahí un repertorio de jugadores muy, muy interesante. Sí. Barbero también. En la época, Barbero, sí. Sí, señor. Bueno, ya no me quiero enrollar más aquí con los cuentos de la cebolleta. Qué bueno, ¿eh? ¿Eso lo sabíais vosotros o no? Igual, ¿No ha contado? Esa anécdota, no. No sabía nada de eso. Pero todos los días se aprende algo. Ahora que Ninguno de los dos. Ahora que te hago un plan de nutrición, ¿eh? Que te gusta mucho comer, ¿sí o no? Sí, pero vamos a ver, no es lo mismo que tú comas un día, por ejemplo, pasta, otro día lentejas, otro día pasta o así. Hay que tener una variedad. La dieta mediterránea, ¿no? Más o menos. Pescado. ¿El pescado te gusta? Según, no he catado todo el pescado. No he catado todo. ¿Qué te Pero gusta más? ¿La carne, el pescado, la fruta, la verdura? según para lo que sea. Sí. Por ejemplo, la estación. Ah. ¿En verano qué te gusta más? ¿Que la fruta? No, por ejemplo, un gazpacho. Un gazpacho fresquito, ¿no? Ole. Sí, señor. Bueno, no enrolléis más, que empezáis aquí. Aquí podíamos tirar un buen rato, O una ensalada Estaría murciana. muy bien, la verdad. Con una cervecita, unas tapillas. Pues un día se puede hacer eso. Una ensalada murciana mismo. Bueno, vamos a despedir a José, que se tiene que ir. Venga. José, ha sido un placer escucharte y conocer tu historia mejor. Pues bueno, José, muchísimas gracias por tu cercanía y por seguir siendo hoy y siempre mi equipo. Gracias también a todas las personas que nos escuchan. Y de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación Unicaja por apoyar este proyecto inclusivo de Radio Aspapros. Gracias a vosotros, José Ortiz, ha podido estar aquí.
Sí, señor. Y ahora sí, un fuerte aplauso para José. Sí, señor. Nuestro latir. Radio Aspapro, siempre en mi equipo. Radio Aspapros, siempre en mi equipo.